Para saber qué es una función, primero tenemos que saber qué es una relación. En una relación tenemos dos conjuntos. Estos conjuntos tienen elementos, en este caso el conjunto A y el conjunto B. Estos elementos del conjunto A se relacionan con los del conjunto B. El 1 con el 3, el 5 con el 9, el 1 también con el 9, el 9 con el 8 y así. No hay mayor regla para que se relacionen los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto. Una función. Una función es una especie de relación, también con dos conjuntos, pero aquí existe una regla. Los elementos del conjunto A solo pueden tener un elemento en el conjunto B, pero los elementos del conjunto B pueden tener uno o más elementos del conjunto A. Los elementos del conjunto A los llamaremos preimagen y los del B imagen, o también dominio y recorrido. Existen varios tipos de funciones. Tenemos la función cuadrática, la función logarítmica, la función lineal, entre muchos tipos de funciones. Las funciones que nosotros vamos a estudiar van a ser las funciones lineales, que es muy parecido a la ecuación de la recta. ¿Cómo se escriben las funciones? Sería f de x es igual a m, que es una constante, multiplicada por x, que es una variable, más n, que sería otra constante. Bueno, lo que acabo de escribir es una especie de forma o fórmula para poder entender las partes de una función. Bueno, como les decía, m y n son las constantes y los dos pertenecen al conjunto de números reales. Eso quiere decir que son números cualquiera como 5, menos 2, números decimales, 2,3 y cosas así. También les decía que la letra x es una variable y la otra variable sería el f de x, que el f de x también lo podemos representar por una y, o sea, f de x es igual a y. Entonces tenemos dos variables, una x y una y la x y la y son las variables, y el m y el n son las constantes, que son números cualesquiera. Otra forma de escribir la función, si nosotros decimos que f de x es igual a y, entonces es así, y es igual a esto que está acá, que sería m por x más n. Que eso ustedes ya lo deberían conocer como ecuación de la recta. Entonces la ecuación de la recta y la función lineal es casi lo mismo, solo que está aplicado de distintas formas o bien está hecho con distinto propósito. Entonces esta forma nos va a poder generar cualquier tipo de función. Veamos algunos ejemplos. La y siempre la vamos a mantener porque es variable. Luego las constantes, que son m y n, nosotros tenemos que asignarle un valor. En este caso a m le asigné 5 y a n 6. Acá en el segundo ejemplo a m le asigné el valor de 1 y a n el valor de menos 7. Y en el tercer ejemplo a m el valor de menos 2 y a n el valor de 0. En el cuarto ejemplo el valor de menos 3 a m y el valor de menos 5 a n. Aclaración, en el ejemplo 2 la m era 1 y no la escribí porque el 1 multiplicándolo con una x no se escribe. Y en el ejemplo 3 la n era 0 y tampoco lo escribí porque era menos 2x más 0 y si sumo 0 es como que no sume nada. Todos estos ejemplos están escritos como ecuaciones de la recta. Para que sean funciones le tenemos que cambiar la y por un f de x. Entonces quedarían así como se puede ver en la pizarra. F de x es igual y el resto de la ecuación. Ahora veremos cómo funcionan las funciones. Para ello vamos a trabajar con un ejemplo, el cual será f de x es igual a 2x más 1. Para desarrollarla ocuparemos la siguiente tabla, en donde colocamos un x, la función propiamente tal, y en otra columna una y finalmente el par ordenado. Lo que debemos hacer es darle un valor arbitrario a x, en este caso va a ser 5, y luego reemplazamos en la función la x por un 5. Nos queda que f de 5 va a ser igual a 11. Por lo tanto, y es igual a 11 y lo escribimos en la columna. Finalmente, nuestro par ordenado será 5,11. Aquí podemos ver lo que decíamos al principio, que un elemento del conjunto A se relaciona con solo un elemento del conjunto B. En este caso el 5, al reemplazarlo por la x de la función, nos va a dar 11, que sería el número con el cual se relaciona el 5. Es decir, estos dos números están emparejados, o mejor dicho, estos dos números son un par ordenado.
¿Para qué sirven las funciones? Modelaremos un tipo de problema con funciones. Supongamos que Pedro debe ir a comprar huevos. Cada huevo vale 170 pesos cada uno. Para ello debe ir en colectivo, pero el pasaje de colectivo le cobra 500 pesos de ida y 500 pesos de vuelta. Pedro no sabe cuántos huevos va a comprar, lo decidirá en el momento. Por lo tanto, no puede saber cuánto será el total. Para transformar esta situación en una función, tenemos que tener en cuenta de que tiene que haber una variable x y una variable y. Generalmente, la variable y es un total que va a depender de la variable x. La variable x, nosotros le damos los valores a esa variable x. Y de acuerdo a ese valor, obtenemos un valor para la variable y. Entonces el i sería el total del costo de ir a comprar los huevos. La x sería la cantidad de huevos que yo voy a comprar. Ahora escribimos la función. El total va a ser igual a la cantidad de huevos multiplicado por 160 más 1000 pesos, que sería 500 de ida y 500 de vuelta, sería 1000. Escrito como función, sería f de x es igual a 170x más 1000. Esta función nos va a poder determinar el valor total para comprar la cantidad de huevos que se nos ocurra. En este caso, le di el valor de x2. Significaría que estoy comprando 2 huevos. Al reemplazar la función, me daría que si voy al centro a comprar 2 huevos, me va a salir 1340 pesos. De esta manera, el 2 se relaciona con el 1340, que serían por 2 huevos voy a gastar 1340 pesos. A continuación, veremos cómo se representan estas funciones. Para representar una función, ocuparemos una herramienta muy antigua llamado plano cartesiano, el cual consta de 2 ejes, el eje X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de las ordenadas. Ahora representaremos la siguiente función. F de x es igual a 2x más 1. Para poder representar la función debemos trabajar con nuestra tabla, en donde tenemos la entrada x, la función, la salida y el par ordenado que se genera. Debemos dar un valor arbitrario a x. En este caso le di el valor de 2 y al reemplazarlo en la función obtengo un 5 como valor de y. Por lo tanto el par ordenado sería 2,5. Ahora a x le daré el valor de 0 y reemplazamos en la función obteniendo como resultado 1, el cual es el valor de y. Por lo tanto el par ordenado es 0,1. Luego debo ubicar los dos pares ordenados como puntos en el plano cartesiano, para luego unir esos dos puntos con una línea y generar una línea recta. Esa recta que se forma va a ser la recta que representa la función f de x es igual a 2x más 1.